preparar los temas del tercer parcial. Vamos a darle ingresar a sus compañeros. Bueno, empezaríamos con los temas de aplicaciones de derivadas. Estoy mintiendo. Repetir. Ok. Vimos la regla de la cadena. Y lo que falta ver, bueno, el siguiente tema sería derivadas de orden superior. O sea, derivadas de segundo orden o de tercer orden y derivación implícita. Déjenme darle ingreso. Bueno, primero vemos derivadas de orden superior. Resulta que cuando nosotros derivamos una función, esa función nuevamente la podemos derivar. Al derivar derivar una función, lo que obtenemos es otra función. La derivada de una función es otra función. Y al ser otra función, pues nada nos impide el aplicar en esta función nuevamente las fórmulas de derivación. Al derivar una función f de x, se obtiene otra función f' de x. Por ser otra función, aplicar en ella las fórmulas de derivación. Y en este caso se obtiene la segunda derivada de la función. Que se representa con el símbolo de f'. Aquí lo vamos a indicar. f' de x. Entonces, esta f', pues en realidad es la derivada de la primera derivada. Esto es igual a
la derivada de f' de x. Ajá. Y si ahora, esto pues podemos continuar de manera indefinida este procedimiento. Si después derivamos, como f' va a ser nuevamente una función diferente a la, bueno, no necesariamente diferente, pero va a ser una función. Entonces ya esta f', por ser una función, podemos aplicarle nuevamente las fórmulas de derivación. Y en este caso, lo que obtendríamos sería la tercera derivada. Aplicando el mismo concepto, podemos obtener la tercera derivada de la función. Vamos a escribirla. F igual a la derivada de la segunda derivada, es decir, derivada de f prima de x de x. Y podemos seguir aplicando esta idea, este concepto de manera indefinida. Porque hay funciones que, por ejemplo, los polinomios, si tú lo derivas una vez, baja el orden del polinomio. Si lo derivas otra vez, pues el orden va a ir disminuyendo hasta obtener la constante 0. Y pues parece que ahí ya el resto de las derivadas pues siempre van a ser 0. Pero eso no ocurre eso ocurre únicamente con los polinomios. Con otras funciones no se va a cumplir. Por ejemplo, si tienes una división o si tienes la raíz cuadrada o la exponencial, ahí eso no se va a cumplir. Entonces, este procedimiento pues se puede continuar de forma indefinida. Vamos a ver un ejemplo. Tener la segunda derivada de la función Entonces, solución. Entonces, si nos piden la segunda derivada de esta función, necesariamente necesitamos obtener la primera derivada. Entonces, el primer paso es calcular la primera derivada de f de x. Entonces, esto nos va a quedar f' de x. Bueno, pues eso ya lo vimos. Esto es 6x más 6 por
3 medios de x elevado a la 1 medio y la derivada pues de 1 es 0. Si aquí lo simplifican, les va a quedar 6x más 9 raíz de x, o lo pueden dejar como x a la 1 medio, 9. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Por el momento No, no, profesora. profesor. Ninguna de momento. Aquí hay que tener un poquito de cuidado con este editor porque la comita a veces no se alcanza a ver. Pero bueno, entonces ahí ya tenemos la primera derivada. Vamos ahora a calcular lo que nos piden, que es la segunda derivada. Y entonces esto implica que derives exactamente con las mismas fórmulas, no vamos a usar otras fórmulas, es calcular la derivada de esta última expresión. Entonces vamos a derivarla. Aquí nos va a quedar, bueno, pues derivada de 6x es 6 más 9. Aquí derivada de x a la 1 medio nos queda 1 medio, 9 por x a la menos 1 medio. Y por último la derivada del 9, pero la derivada del número 9 es 0, ¿no? Entonces, la segunda derivada, nuestro resultado para la segunda derivada sería el siguiente. Entonces, esto sería la segunda derivada. Si ahora esta función la derivamos, aunque el ejemplo no lo pide, si nosotros derivamos esta función de la manera usual, lo que obtenemos sería ya la tercera derivada. Bueno, entonces, como ven, no hay muchos, es muy poquito, bueno, en cuanto a derivadas de orden superior. Vamos a ver un segundo ejemplo. Profe, igual también podemos dejar la x de abajo como x a la 1 medio, ¿no? Ajá, sí. Raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio. Sí. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo 2. Con lo último que vimos en nuestro examen, que era regla de la cadena. Sea g de x la función que pues tenemos ahí en el documento y vamos a calcular g
heavy prima. Pero no hemos visto reglas en el examen, nada más era calcular por definición y ya. ¿No? A ver, ahorita le presento el documento. Tienen el documento en Teams, ¿no? ¿O no? Sí, profesora, pero es que yo tampoco recuerdo haber visto esa regla. O sea, vimos las reglas como de manera muy superficial, pero no hicimos ejercicios ni nada, solo las mencionamos. A ver, déjenme revisar Teams. ¿Sí? Es la ventaja de tener el documento en la plataforma. Aquí están las fórmulas que vimos. Vimos suma de funciones, productos. Una aplicacióncita, ok. Entonces, regla de la cadena se queda en este parcial. Entonces les cambio su ejercicio. Profesora, Mande. ahorita me entró la duda. ¿Entonces había un ejercicio de regla de la cadena en el examen? No, fue el de la definición. Puede ver el examen. Usted tiene su examen, ¿no? Ah, sí, pero nomás preguntaba. No, pues revíselo. Okay. Usted lo puede revisar. Bueno, ¿se ve en la función? Sí, sí, sí. Sí, maestro. Ok, entonces vamos a calcular con lo que vimos, con nuestra fórmula del cociente, vamos a calcular la segunda derivada. Vamos a recordar que para derivar un cociente, bueno, ya no se los tendría que poner, déjenme ver, f entre h. Esto es igual a f' por h
menos f por h' entre h al cuadrado, donde f es la parte del numerador y h es la parte del denominador. Entonces, si queremos la derivada de la segunda derivada, pues tenemos que derivar una vez esta función. ¿Ok? Entonces vamos a escribirla g' de x va a ser igual al en el denominador no ponemos derivadas, repetimos otra vez el denominador, solo que ahora lo van a elevar al cuadrado. Ajá. Ok. En el numerador sí van las derivadas. Van las derivadas del... Hay un orden cuando derivan una división. Siempre es la derivada del numerador, que en este caso, la derivada del numerador, ¿cuál es? ¿Menos 4? Menos 4 por el denominador sin derivar. Ajá, entonces aquí lo ponemos. ¿Ok? Y luego el orden, bueno, después se resta, siempre es una resta. Y ahora se invierte el orden. Va a ser la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Entonces aquí vamos a poner el numerador, que sería 1 menos 4x sin derivar. Y adelante, multiplicando, necesitamos la derivada del denominador. ¿Cuánto vale esa derivada? 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Así es. 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Entonces vamos a multiplicar. Y esto nos queda menos 8 menos 4 veces la raíz de x. Nos queda menos 1 entre 2 raíz de x. Luego nos queda más. Y tenemos 1 entre 2 raíz de x por 4. Ya los signos ya se multiplicaron. Entonces aquí nos queda 4x entre 2 raíz de x, ¿no? Y aquí, bueno, si gustan pueden elevar al cuadrado. Nos quedaría, bueno, de hecho tenemos que elevar al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 4 más 2 veces el producto de estos dos. Sería otra vez 4 raíz de x más el cuadrado del segundo, que es el cuadrado de raíz de x. Y esto es x. Como nos piden la segunda derivada, no queda otra que simplificar. Es muy importante que simplifiquen para poder, si uno no se anima, si uno se anima a derivar desde aquí, pues automáticamente ya se está uno complicando la existencia. Ajá. Bueno, podemos simplificar este término. ¿Qué nos quedaría? Nada, no nos queda nada. 2x sobre... bueno, el 4x sobre raíz de 2, digo, sobre 2 raíz de x, pues se simplifica el 2. Y aquí le quito este. Y también le quito este y nos queda 2. X entre raíz de x también se puede simplificar. ¿Qué nos quedaría? Nos queda una raíz de x arriba. Es decir, bueno, aquí déjenme agregar esto. Voy a ordenar para que no se vea tan extraño. A ver. Aquí solamente cambié el orden de los sumandos, ¿eh? Nada más, no hice otra cosa.
Si ustedes tienen x entre raíz de x, por leyes de los exponentes, lo que queda es raíz de x arriba, o sea, se vería así. Ajá. Y bueno, esto me sirve para poder simplificar este con este. Entonces, aquí ya lo que voy a hacer es escribir 2 veces la raíz de x. Tenemos menos 4 veces la raíz de x más 2 veces la raíz de x. ¿Qué quedaría? Menos Menos dos 2 veces. raíz de x. Ok, control. Entonces de aquí queda menos 2 veces la raíz de x. Y bueno, esta parte de sumar enteros algebraicos con fracciones algebraicas, en el curso nosotros lo hemos manejado, pues creo que en casi todos los parciales. Entonces aquí no queda otra que hacer esta suma algebraica. Pero, pues al menos lo que yo vi en sus exámenes es que eso ya lo casi, algunos ya lo manejan muy bien. Entonces, si sumamos algebraica, o mejor dicho, restamos, no sé, podemos decir es una suma de números negativos. Entonces, si hacemos esta resta algebraica, ¿qué nos quedaría? El denominador no le hemos hecho nada y lo volvemos a escribir tal cual. Entonces, el denominador, ¿qué queda? El denominador queda igual, pero ¿qué cuando realicemos esta resta algebraica, qué nos va a quedar? ¿Qué resultado ponemos? El denominador pues va a ser el mismo, 2 veces raíz de x. ¿Y aquí qué vamos a poner? Ese denominador va a multiplicar al menos 8 y al menos 2 raíz de x, ¿no? ¿Pero qué queda? Y luego sería este por este. ¿Qué va a quedar? Menos 4x. 4x, exacto. Y este, pues que ya tiene el mismo denominador, queda menos 1. ¿Ok? ¿Esto qué quedaría? Menos 16 raíz de x. Menos 4x menos 1. Sobre 2 raíz de x. Aquí estamos explicando paso a pasito para que para todos esté claro, pero se pueden ir haciendo pasos intermedios. Aquí ya podemos aplicar regla del sándwich. ¿Qué quedaría? Menos 16 raíz de x menos 4x menos 1 sobre 2 raíz de x multiplicado por todo el denominador. 4 más x más 4 raíz de x. ¿Todos están de acuerdo? Exacto. Sí, profesora. Y ya les queda menos 16 raíz de x menos 4x menos 1. Y abajo nos queda 2 por esta cantidad. Y entonces cuando multipliques, ¿qué te va a quedar? 8 raíz de x más 2 por x a la 3 medios y más 8x. Esta sería la... Ajá. Perdón que la interrumpa. ¿Por qué 2x a la 3 medias? Porque como tú bien me dijiste,
este va a multiplicar a este, ¿no? Sí. Vamos a marcarlos de colores, del mismo color los que se van a multiplicar. Ujú. Y pues cuando multiplica el 4, pues solo se altera el coeficiente y te queda 8 raíz de x. Pero cuando el 2 raíz de x multiplica la x, el coeficiente queda igual. Pero las x, como son la misma base, se van a sumar los exponentes. Ok, ya, profesora, gracias. De nada. Y bueno, esta ya sería la primera derivada. Hay que derivar esta expresión para sacar la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, a ver. Y esa a ya no sacar. se puede simplificar más. ¿Qué término observas que este sea común, término en común? No, pues por eso nada más preguntaba. Es que ya no hay términos en común, por ejemplo. O sea, para simplificarlo, tendríamos que tener los 3 términos del numerador. Tendrían que tener un término en común. Bueno. Vamos ahora a sacar la segunda derivada. G' de x y entonces empezamos con el denominador. El denominador pues siempre es elevarlo al... no, en el denominador, cuando están derivando, no se pone ahí ninguna derivada, solo se eleva al cuadrado. Más 2 veces. ¿Por qué en este caso, yo manejo, por ejemplo, 3 medios? Recuerden que x a la 3 medios es lo mismo que x por raíz de x. Pero cuando vamos a derivar, resulta útil, bueno, ese es un punto de vista personal, que manejen los exponentes en lugar de poner x raíz cuadrada de x, para que así puedan usar la ley de derivar la x a la n. O sea, esta potencia, de acuerdo a la pregunta de su compañero, no me acuerdo, creo que Carlos, x a la 3 medios es lo mismo que x raíz cuadrada de x. Esto es lo mismo que x a la 3 medios, pero para derivar a veces es más útil escribirlo como x a la 3 medios. Bueno, entonces ahora vamos a escribir la derivada del numerador. ¿Qué nos quedaría la derivada del numerador? Menos 16 por 1/2 de la raíz cuadrada de x menos, ¿cuánto? 4. 4. Y bueno, aquí habría que simplificar este término por todo esto va multiplicado por el denominador, que lo vamos a copiar tal cual. Y luego sigue menos el numerador, que también lo voy a copiar, sería menos 16 raíz cuadrada de x menos 4x menos 1 por la derivada del denominador. ¿Cuánto va la derivada del denominador? 8 por 1 sobre 2x. Sobre 2 raíz de x, ¿no? Ajá, sí, perdón, eso. Más... ¿Cuánto? Deriven x a la 3 medios. ¿Qué les queda? Es 3 medios
6 por raíz de X. por la raíz de X. Va a ser 6 medios. Este de aquí. Porque aquí hay un 2. Y por último, ¿qué nos quedaría? Más 8, ¿no? Sí, sí, está bien, profesora. Entonces ahora vamos a simplificar y leyes de exponentes. Déjenme guardar esto. Entonces, en un principio, estos serían como que los primeros pasos. Y ya lo que sigue es álgebra. Bueno, aquí esto se puede simplificar. ¿Cómo lo van a simplificar? Haciendo la multiplicación. Les quedaría menos 8 entre raíz de X, ¿no? Sí. Menos 8 entre la raíz de X. Y luego era aquí un menos 4. Menos ya sobra. Aquí pasa algo parecido, pero como tienen 8 medios, eso les queda 4. Y aquí, como ya había dicho su compañero, él ya nos había comentado, esto es 6 medios, pero 6 medios resulta ser 3. En el numerador, bueno, pues lo único que hay que hacer es elevar al cuadrado. Entonces, vamos a empezar multiplicando el menos 8 por cada uno de estos términos. Cuando multiplique el menos 8 entre raíz de X por esta cantidad, ¿qué va a quedar? Se cancelan las raíces. ¿Y queda qué? 64. Menos 64, ¿verdad? Luego, esta expresión por esta cantidad, ¿qué va a pasar? Lo mismo, se cancelan, queda menos 16x. Exacto, menos 16x. Muy bien. Y por último, esta cantidad por esta cantidad, ¿qué queda? Bueno, nada más por el último. 64 raíz de X menos. Menos, muy bien. Menos 64 la raíz de X. Y ya, terminamos de multiplicar este término. Este término, cuando multiplica, o sea, recuerden que hay que aplicar ley distributiva, o sea, este multiplica los 3, pero este también multiplica los 3. Cuando multiplique el menos 4 a estos 3, solo va a alterar los coeficientes, no va a alterar a las raíces. Entonces nos va a quedar menos 32 raíz de X, menos 8X raíz de X y menos 32X. Porque las X, como este no tiene X, pues no las debe de alterar. ¿Están de acuerdo? Sí, profa. Sí, profesora. Vamos a escribirlo. Luego queda menos 8X raíz de X y luego queda menos 32X. Y entonces, este producto ya está. Falta resolver este producto. Entonces, aquí a lo mejor lo que nos conviene es una sugerencia, porque la verdad cada quien trabaja de manera diferente. Pero fíjense cómo este signo menos altera este producto, lo que está marcado en gris. Si nosotros multiplicamos el menos en estos términos, en el segundo paréntesis, en lo que está marcado en gris,
¿qué va a pasar con los signos? Se vuelven todos positivos. Todos van a ser positivos. O sea, aquí va a quedar positivo, positivo, positivo. ¿Y aquí qué signo le vamos a dejar? Si ya Positivo quiero ser igual. positivo. Entonces, este menos se va a operar con todos estos. Y todo va a ser positivo. Tomen en cuenta esta expresión. Aquí, ¿qué es lo que generalmente se hace cuando uno tiene un ejercicio de este tipo? Pues lo tiene que, o sea, tienes que volver a checar los signos, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, aquí pues vamos a imaginar que está bien todo. Que todos lo estamos revisando, ¿verdad? Bueno, preguntas. Vamos a comenzar. Entonces, recuerden que ya aquí ya todos los signos son positivos. Por ¿qué les queda? 64. Más 64. Ahora, por ¿qué les queda? 16 raíz de X. Más 16 raíz de X. Más 16 raíz de X. Y por el 1, o sea, pues tiene que quedar exactamente el mismo, ¿no? Control C. Y aquí más. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, maestra. Ahora, sigue por todos estos. Aquí la raíz de X nos está indicando que sí va a modificar las potencias en X. Eso es un hecho, ¿no? Y que, pues, los coeficientes va a ser el triple. Entonces va a ser por les queda, ¿cuánto? 48X. Muy bien. El que sigue, ¿qué les quedaría? Por Pues sería 12X 3 medios. X a la 3 medios. Ajá, positivo, más 12, X a la 3 medios, pero ya habíamos mencionado que X a la 3 medios es igual a X por raíz de X. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y el último, pues, ¿qué nos va a quedar? Más 3 raíz de X. Ok, ya casi terminamos. Déjenme hacer un poquito más chiquita la letra. Uy, no alcanzó. Pero si en un examen le pusiéramos X a la 3 medios, ¿habría diferencia o estaría mal o no? Pues no, o sea, no, cuando les comentaba que yo sugiero que usen 3 medios cuando tienen que derivar o también cuando deban de integrar. Pero la convención, al menos si ustedes revisan los textos, los libros, siempre usan las raíces en lugar de las potencias en fracción. Ok. Bueno, ya solo falta el 8. El 8 por todos estos. Entonces ya nos va a quedar más 8 por 16 raíz de X, que les queda. ¿128? Ajá, 128 raíz de X, ¿verdad? Ok. Y luego, Más 32X más 8. exacto, muy bien. Más 8. Déjenme ver si podemos aumentar el tamaño. Y ver si el documento no se altera. Ojalá no se altere. Creo que no. Bueno, si ustedes observan,
aquí quedó un denominador, 4 entre raíz de x. Bueno, ahorita yo sugiero, o sea, el único término que no se va a poder cancelar ahorita es 4 sobre raíz de x. Pero el resto de los términos que están en forma entera sí se van a poder simplificar. ¿Me explico? O sea, ahorita hay que ver qué términos se pueden cancelar, pero el que no, o sea, con el que no debemos de trabajar todavía es el que tiene el que es una fracción. Los que son enteros sí los podemos reducir siempre y cuando sean semejantes. Eso es lo que podemos hacer hasta ahorita. No se puede hacer más. No se puede aplicar ley del sándwich ahorita. No, hasta que esté bien simplificado todo el numerador. Entonces, vamos a ver quiénes se simplifican. Esto ya lo tenemos. Este es el que estuvimos trabajando. Y bueno, los que se pueden simplificar, por ejemplo, tenemos estos. Y estos. Tienen menos 64 más 64 más 8, ¿qué quedaría? 8. 8 positivo. Entonces, el 8, estos son los términos constantes. Ya revisamos bien y no hay más términos constantes. Ahora vamos con los términos lineales. Este también. Y este. ¿Sí? ¿Qué quedaría? Más 32x. Sí. Sí, más 32x. Ahora seguimos con los que tienen una raíz cuadrada. Vamos a ponerlos en rosa. Este no, este sí, estos dos sí. Entonces tienen menos 64 raíz de x, menos 32. Esto es menos 96 raíz de x. Solamente van a restar los coeficientes y la parte literal la van a dejar igual. Luego sigue más 16. Más 3. Y más 128. Creo que queda 51 positivo. 51. ¿Todos están de acuerdo? Ahí está, ¿no? Y por último, ¿qué todavía se puede simplificar? X raíz de X. ¿Qué quedaría? 4. X raíz de X. Más 4. Muy bien. Ok.
Y pues este no lo podemos olvidar porque si no pues ya estaría mal nuestro ejercicio. ¿Y se acuerdan qué hicimos en la primera derivada? ¿Qué hicimos para hacer esta suma algebraica? Sí, ya lo podemos hacer un poquito más grande para verlo mejor. Uy, a ver, qué problema nos... Espero que salga todo. ¿Qué hicimos? ¿Se acuerdan cómo resolvimos esta parte? Multiplicando todo por raíz de x. Exacto. Entonces les queda 8, la raíz de x, más 32, x, raíz de x, más 51, pues x nada más, más 4, ¿qué? ¿Aquí qué nos va a quedar? Sería x a las 3 medias. X cuadrada, ¿no? X cuadrada, es x cuadrada, porque este ya está a la 3 medios. Y por x a la 1 medio, x cuadrada. Y más 4, ya la última. Déjenme copiar esto. Este ya quedó fuera. Bueno. Esto ya lo tenemos, ya está aquí. Este va a ser la parte del numerador. Esta es la del denominador. Cuando apliquen aquí regla del sándwich, ¿qué va a pasar con la raíz de x? A lo mejor ya me adelanté demasiado. ¿Qué va a pasar con la raíz de x? Se queda abajo en el denominador. Exacto. Ya casi. Control C. Aquí le ponemos control V. Bueno. Ya del numerador ya lo trabajamos, ya lo simplificaron ustedes. ¿Qué va a pasar? Eso es en el numerador. ¿Qué va a pasar en el denominador? ¿Se hace el binomio cuadrado? ¿Cómo binomio al cuadrado? Ah, no, más bien lo de abajo, pues, el cuadrado de abajo. Elevar al cuadrado. Sí podría hacerse un binomio si se agrupan dos. Si se agrupan, ¿cómo? Bueno, esa idea que dice su compañero es correcta, ¿eh? O sea, de hecho es pues la manera usual de hacerlo. Pero ¿cómo la agruparías? Pues se puede poner, digamos, entre un paréntesis, 8 raíz de x más 2x raíz de x. Y luego en el otro grupo, pues el 8x solo. Mira, a ver. Pues usted tiene muy buenas ideas. Vamos a ver. Déjeme. Vamos a trabajar ahorita con esta expresión. La parte que está adentro, ¿cómo la podrías factorizar? La parte, este trinomio, ¿cómo podrías factorizarla?
este trinomio. Este es el que quiero que factorice. ¿Cómo Primero lo podría habría que quitar factorizar? el 2, ¿no? Bueno, ¿Verdad? factorizar con 2 primero. El 2 y ¿qué más? ¿Qué más? Raíz de X, ¿no? Podría quedar como un binomio al cuadrado 2 por un cuarto de, bueno, X a la 1/4 tal vez. Lo que dijo su compañero Brian es, pues también buena idea. Él dice, factorice la raíz de X. O sea, esto nos va a quedar como 2 veces la raíz de X. ¿Cuánto? ¿Cuánto ponemos en el numerador? ¿Por 4. cuánto? ¿Mandé? 4. Perdón, sí, es correcto, 4. Luego, ¿más cuánto? X. Exacto. X más, y el último, ¿qué va a ser? 4 raíz de X. Ok. Muy bien. Ok. Y entonces, esto es lo mismo que lo que tienes aquí, ¿no? Entonces, si lo elevas al cuadrado, control C, aquí ¿cómo va a quedar? Aquí hay un punto, ¿eh? Aquí, mira. Bueno, yo sé que ya eso ya lo saben, pero de todos modos. Si eso hay que elevarlo al cuadrado, ¿qué quedaría? Pues quedaría 4X como la primera multiplicación. Ajá. Y ya luego el paréntesis al cuadrado. Ok. Esto es más fácil de elevar al cuadrado que este, ¿no? ¿Cuánto queda este al cuadrado? Bueno, ¿este lo pueden elevar al cuadrado? Es una pregunta. Aquí quiero dejar claro algo. El paréntesis nos está indicando que el único que se eleva al cuadrado es lo que está dentro de él. Ya el 4x ya lo elevaron al cuadrado, ya lo elevó al cuadrado su compañero. Entonces aquí ya no tienen que elevarlo al cuadrado. Por favor, tengan cuidado con esa notación matemática. Aquí, esto, sus compañeros, o sea, está bien factorizado, es esto. Entonces, por leyes de los exponentes, cuando tú elevas al cuadrado esto, pues resulta lo mismo que esto. Entonces ya nada más falta elevar al cuadrado esto, que es pues más sencillo que lo que teníamos originalmente. Pregunta, ¿pueden elevar al cuadrado esta expresión? ¿Ya lo han hecho? ¿Ya han Sí, trabajado? ¿no? Creo que yo lo tengo. Ajá, o sea, ya me imagino que algunos ya han elevado. Este ya es un trinomio al cuadrado. Ajá. ¿Cuántos elementos van a salir cuando eleven al cuadrado? 3. No, No. De cuadrado. no, si les dieron 3, no es correcto. 9, ¿no? ¿Al cuadrado o al cubo? No, es al cuadrado, ¿no? Aquí hay que elevar al cuadrado. ¿Sí se acuerdan? ¿No quedan 9? A ver, déjame. Según En yo total. quedan bien.
Un trinomio creo que serían Dejen- 5. O bueno, haciendo el orden de ese, pues. Del ejercicio. Ya voy, ¿eh? ¿No son 6? Ya voy. Al cuadrado más... Pues por reglas de multiplicación es 3 por 3, ¿no? 9. Espérame. Ya voy, ¿eh? Más este último al cuadrado. Entonces aquí quedan 3, quedan 6. A menos, y que no creo que pase, se vayan a cancelar términos semejantes. Pero a quien le dio 6, no sé a quién le dio 6, porque no estoy viendo. Yo dije que eran 6, pero no me han dado. Perdón, no, es que yo digo que sí quedan 6. Es este al cuadrado más 2 veces este por este más el cuadrado. Sí quedan 6. ¿Ya han elevado trinomios al cuadrado? Es una pregunta. Yo no. Pero binomio sí, ¿verdad? Sí. Ok, aquí déjenme borrar. Esto ya lo tienen. Vamos a trabajar esto último. Y vamos a usar la idea de su compañero, que pues a mí me pareció muy buena. De hecho, no sé si ya lo hizo Isaac. No sé, creo que fue Isaac el que propuso. Pues agrupe este. O sea, ya saben ustedes cuánto es A más B al cuadrado, ¿no? Vamos a recordar esto. ¿Cuánto es A más B al cuadrado? A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Entonces, imagínense que este solito es A. Imagínense. O sea, aquí es donde viene la abstracción de las matemáticas. Imagínense que 4 más X va a ser A. ¿Sí está claro? Y que esto va a ser B. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Sí, profesora. Entonces sustituyan como indica la fórmula. O sea, va a ser A, pero A es 4 más X al cuadrado. Más 2 veces A por B, pero A es 4 más X por B, pero B es 4 raíz de X. Y por último, B al cuadrado más 4 raíz de X al cuadrado. Y ya está ahí el trinomio elevado al cuadrado. A ver, ¿está clara la idea? ¿O más o menos? O sea, recuerden, vamos a usar esta fórmula, pero A va a valer 4 más X. Entonces, donde usted vea A, en esta fórmula, va a poner 4 más X. Entonces, pone aquí 4 más X al cuadrado más 2 veces A, pero esto es 4 más X por B. B es esto. ¿Sí me estoy explicando o no? Sí, profesora, sí está quedando claro. Sí. Y bueno, esto pues ya, si saben elevar, o sea, esto ya lo saben elevar, 4 más X al cuadrado, ¿cuánto es eso? Pues es otro binomio. ¿Pero cuánto es? 16 más 8X más X cuadrada. Exacto, muy bien. Ahora, estos productos, ¿cómo les queda? Si este 2 lo multiplica... A ver, dígame. No, nada. No, yo lo único que les iba a decir, ¿por qué no pasan este 2 y lo multiplican por este 4? ¿Qué les queda entonces? Ajá, 8 raíz de X. Ándele. Y ahora ya aplique la ley distributiva. ¿Qué le va a quedar?
32x de 32 raíz de x más 8x por raíz de x. Y ya el último. ¿no? 16 raíz de x. ¿Qué pasa con el cuadrado y la raíz de x? Se elimina. Ándale, se elimina y queda x. Y entonces, alguien había dicho que 5 términos. ¿No? ¿Quién dijo Yo 5? Yo dije 5 términos. Porque se cancelaba, ¿no? Sí. ¿Esto? Bueno, hay unos que se suman, si no estoy mal. Ajá, entonces sí. Es correcto. O sea, en este caso sí quedaron 5 términos, pero la regla... ¿Por qué quedan 5 términos? Por la reducción de términos semejantes, ¿no? Aunque eso puede pasar en unos ejercicios, pero en otros no. Tienen 8x más 16x. ¿Cuánto es? 24x. 24x, muy bien. Y luego más 32 raíz de x más 8x, raíz de x y más, ¿cómo se llama? X al cuadrado. Ya elevaron este trinomio al cuadrado, ya lo hicieron. Bueno, preguntas sobre la segunda derivada. ¿Ninguna? Pues más que nada, ¿como para qué sirve? Pues apenas vamos a ver las aplicaciones. Pero pues sí necesitamos, no sé si fue ya en esta clase. ¿Ustedes llevan física o no llevan física? No, profesora. ¿De qué carrera? semestre pasado. Ya la pasamos. Ay, ¿y en física no usaron la segunda derivada? Es una pregunta. Ya pasamos ese martirio, profa. No. Pero en física no usaron la segunda derivada. Sí se ocupó. Es aceleración, No, si no pero mal creo que recuerdo. no. Bueno, unos dicen que sí, otros que no, y otros no les entendí. Perdón. Pero, pues, movimiento uniformemente acelerado, movimiento circular, los movimientos periódicos requieren de la segunda derivada, ¿no? O sea, si tienes la función de posición de un objeto para obtener la aceleración, lo que vas a hacer es derivar, ¿no? Ay, no. Pero todos son de la misma carrera, a lo mejor por eso no todos han llevado esa materia. ¿Son de ingeniería? Yo soy de ingeniería en info. Sí, creo que sí, todos somos. Sí, profesora, creo que todos somos igual de la misma carrera. ¿Y si llevan física? Sí, el semestre pasado. Ya la pasamos, el pasado. ¿Y qué les enseñaron en física? Sí, se puede saber. Profesora. Pues casi ¿Qué nada. les enseñan? O sea, ¿no ven por lo menos movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniforme, el MRU, el MOA?
las O sea, fórmulas sí lo cinemáticas. vimos, bueno, en mi caso sí lo vimos, pero, o sea, como que el profesor solo nos daba las fórmulas y ya nos decía, ahí está, y pues ya. Ah, sí, creo que yo llevaba el mismo profe que Abraham. Pero, ¿ustedes están de acuerdo que esas fórmulas pues no surgen así, de la nada? O sea, tienen un contexto, ¿verdad? Sí, de hecho, como que nos trataba de explicar eso, pero como que creo que ni él se entendía. Acuérdense, la primera, ya iba a decir, la primera ley de Newton, ¿cuál es? Aquí ya me estoy desviando mucho de la clase. ¿Cuál es la primera ley de Newton, Ansures? Ya se fue Ansures. No, aquí ando, profa. Entonces, Okay, ando anotando. ¿Primera ley de Newton? sí. La pues, de... Cualquier alumno que haya llevado física conoce las leyes de Newton, ¿o no? ¿La de inercia? Sí, creo que yo no me acuerdo mucho. Ándele. Ok. Ajá. ¿Y la segunda ley? Es la más famosa de... Atracción. Bueno, Acción y reacción. No, esa es la tercera. Acción y Es reacción. la de fuerza igual a masa por De aceleración. la Ajá. conservación. Sí, esa es la segunda fuerza. ¿Y cómo escriben la aceleración? D cuadrada y sobre dt al cuadrado, ¿no? La aceleración, o sea, ahí está entrando ya aplicando la segunda derivada. O sea, es de lo poquito que yo me acuerdo de física, ¿eh? O sea, yo no he, iba a decir, nunca di clase de física, sí di una vez un semestre, pero pues hace muchos años. Pero de las fórmulas básicas que yo creo que cualquier curso de física se enseña, son las leyes de Newton. Y las leyes de Newton tienen la característica de que ahí entran, pues, aparecen estas cantidades que los ingenieros pues manejan y usan, que son los vectores. Eso es por un lado. Otra aplicación son las cantidades escalares, y son en la física pues aparecen en las leyes de la cinemática. Las cinemáticas son las cantidades escalares y donde ahí también puedes usar la segunda derivada, y la dinámica es donde aparecen cantidades vectoriales. Pero pues ahí si ya llevaron el curso, al menos sí tendrían que recordar las leyes de Newton, ¿no? Pues creo que estamos aprendiendo más ahorita que en el curso pasado. Bueno, pero nunca es tarde para aprender. O sea, ya ahorita, hoy en día, no sé si han entrado a las conferencias sobre la educación híbrida, y pues es algo que ya se va a quedar, ¿no? Donde pues varios cursos se van a tomar en línea o los pueden tomar ustedes en una plataforma y pueden darle así una revisada. Bueno, pregunta sobre cómo obtener una derivada de orden superior. ¿Está claro el método? Sí, profesora. Sí, Pues profesora. haces derivar 2 veces, ¿no? Está largo. No, este ejercicio Sí, está muy largo. El primero pues no estuvo tan complejo, creo yo. En el examen no vendrán tan largos, ¿o sí? Uy, no, pues todavía no sé qué les voy a preguntar en el examen. Pues va a depender hasta dónde lleguemos. ¿Qué tal si como ya llevaron física, qué tal si les pregunto algo de una aplicación? No diga. No, profesora. ¿Cómo cree, profesora? Bueno, pero bueno, va a ser una aplicación que se vean en las matemáticas, ¿no? Las aplicaciones, pues clásicas que se ven es el cálculo del máximo o mínimo de una función. Eso sí es algo que tenemos que revisar. Bueno, entonces, después de ya haber revisado este ejemplo, de haber concluido este ejemplo, vamos a ver pues la regla de la cadena.
está bien, profesora. Yo me imagino que ya varios conocen la regla de la cadena. Ujú. No sé si en la vocacional se las explicaron, pero la regla de la cadena tiene que ver con derivar una función que depende de otra función. Y esa operación, función de función, ¿a qué operación se refiere? Función en una función. ¿Lo recuerdan? Paréntesis. No. La composición, ¿no? Si nosotros tenemos dos funciones, dos funciones f y g, en el parcial anterior vimos que esto era f evaluada en g de x. Bueno, si nosotros, ahora, esta es la composición de funciones cuando evalúas una función en otra. ¿Qué pasa si nos piden derivar f compuesta con g? ¿Qué se hace en estos casos? Entonces, la regla de la cadena precisamente responde a esta pregunta, ¿no? Nos indica o nos explica cómo vamos a derivar una composición de funciones. Entonces, aquí tanto f y g dependen de x, ¿no? Entonces, si nos piden obtener la primera derivada de f compuesta con g, esto va a ser igual a la derivada de la función f evaluada en la misma función g. Espero que tanto paréntesis no sea muy, no confunda. A ver, la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Esa va a ser siempre la regla. Entonces, si tenemos una función f evaluada en g, o sea, f compuesta con g, aquí a lo mejor faltaría agregar esa parte. F evaluada en g, entonces ustedes van a derivar la función f de la forma normal. Sin olvidar que está evaluada en g. Lo que es importante que no olviden, y es lo que a veces algunos alumnos omiten, es multiplicar por la derivada de la función interna de la g. Entonces vamos a ver un ejemplo. El que les iba a poner. Ejemplo.
h de x. H de x es una función evaluada en otra función. Ajá, o sea, h de x es de la forma f compuesta con g. En este caso, la función f es como la función que contiene a la primera función. ¿Quién sería f y g en h de x para ustedes? F sería el radical y G sería lo de adentro. Muy bien. ¿Están de acuerdo con su compañero Isaac? ¿Todos? Sí, profesora. Sí, profesora. H de x, pues ya, o sea, si ustedes pueden identificar f y g, pues ya casi tienen la derivada. Es correcto. H es f compuesta con g. Arriba decimos ¿quién es f? F de x es el radical, o sea, la raíz de x. G de x es el polinomio. Es el polinomio 3x al cuadrado más 6x menos 1. Cuando ustedes, si ustedes evalúan f compuesta con g, es lo mismo que f evaluada en esta expresión. Esto no lo tienen que hacer, esta parte. Lo voy a marcar en color azul. ¿No? O sea, solamente voy a explicar por qué es correcto lo que dicen. Entonces, evalúen esto en f y ya les va a quedar la raíz del polinomio. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si vamos a calcular la derivada de... pues vamos a seguir nuestra regla de la cadena, que a lo mejor ustedes ya usan otro método, pero bueno. La regla de la cadena es este producto después del segundo igual. Y lo que tienes que hacer es multiplicar dos derivadas. Una es la derivada de g, que es la segunda fracción, y la primera es la derivada de f. O sea, derivas f y recuerda que a la derivada la vas a evaluar en g. No sé si si estoy siendo clara. Entonces, la regla de la cadena, repito, es, primero necesitamos calcular la derivada de g. Vamos a escribirla de aquí de una vez. La derivada de g con respecto a x, ¿cuánto es? 6x más 6. Exacto, 6x más 6. Entonces, esto sería no sé si alcanzan a ver el cursor. Sería esta segunda fracción. Y nos falta calcular la derivada de f. Aquí abajito vamos a poner la derivada de f, que en el ejercicio anterior, pues la derivamos varias veces. La derivada de f es igual a ¿cuánto? 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Pero tengo que evaluar aquí, esto lo tengo que evaluar en g. Entonces, en lugar de x, ¿qué voy a poner? En lugar de x, ¿aquí qué pongo? Pues todo g. O sea, exacto. 3x cuadrado más 6x menos 1. Es correcto. Okay. Todo g. Ok. Correcto. ¿Y eso por g? ¿Por la derivada de g? Y eso es por la derivada de g. O sea, esta derivada por la derivada de g. Entonces vamos a... Y eso ya es la regla de la cadena.
Aquí está la derivada de G. Y bueno, ya esto sería la derivada de H. Aquí lo que sí hay que hacer es este producto y simplificarlo. Cuando realicen este producto, pues ya ustedes saben que es numerador por numerador y denominador por denominador, o sea, les queda 6x más 6 entre esta cantidad. Y simplifican. ¿Qué les queda? ¿Qué les quedaría aquí? 3x más 3 3x sobre más el radical de igual. Ujú. Y ya es solo el radical, como dice. Y eso sería la derivada de H. ¿Dudas? Creo que no. No, profesora. ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno. Pues vamos a ver otro ejemplo. Profesora, el archivo ahorita en la tarde lo subirá, ¿verdad? Ajá. Ah, perfecto, gracias. De nada. Bueno, derivada, o sea, si tiene una función trigonométrica seno de x, su derivada es coseno de x. Esta fórmula se cumple únicamente cuando aquí en el argumento de la función trigonométrica seno aparece la variable x. Déjenme ponerlo mejor del ladito acá de este. Para acá. Cuando aquí ya tenemos otra función, entonces se aplica la regla de la cadena. Por ejemplo, si tenemos seno de, generalmente usan u, pero u es otra función. O si quieren le ponemos g, como ustedes quieran. Se va a ver feo con... Le vamos a dejar u. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, seno, o sea, sen sería la función externa. Entonces, la derivada, en este caso, sería coseno, nuevamente, del mismo ángulo, porque recuerden que se sigue evaluando en la misma función, por la derivada de u. Vamos a ver un ejemplo.
Entonces, calcular f' de x. Entonces, si tenemos sen y dentro sen de una función, entonces su derivada va a ser coseno de esa misma función por la derivada del ángulo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí la derivada? Sí, profesora. Coseno de 5x más 3x cuadrada más 1 por 5 más 6x. Exacto. Es 5x más 3. Por 5 más 6x. Ahora, la convención, no, bueno, a lo mejor pues ya lo saben, de todos modos se los comparto. Esta expresión no va a multiplicar al ángulo, jamás los multipliquen. En realidad al que está multiplicando es al coseno. Y entonces lo que suele escribirse es pasar este polinomio multiplicando al coseno, pero a su lado izquierdo. Entonces aquí es como, así es como lo... 5 más 6x coseno de esto. La derivada del coseno es igual a menos seno de x. Y nuevamente, si aquí tenemos una función evaluada en coseno, pues se va a aplicar el mismo procedimiento. Coseno de u una función de x. Y así se tienen muchísimos ejemplos de funciones trascendentes, ¿no? Estos son ejemplos de funciones trascendentes, las trigonométricas.
¿Cuál sería? Si f de x es una función que es igual a coseno de 2x más 1 por el seno de 6x más 1, ¿cuánto vale f' de x? Tenemos que derivar ambos ángulos, ¿no? Ahí serían dos composiciones, ¿no? Pues, sí, ¿de cuáles? ¿Cuáles son las composiciones? El menos seno y el coseno, ¿no? Pero además, ¿qué otra operación observan? Tendremos que usar la fórmula de producto, ¿no? Exacto, correcto, Carlos. Tenemos un producto coseno de 2x más 1 por seno de 6x más 1. Entonces, para derivar estas dos funciones tenemos que usar la fórmula de f por g. Vamos a recordar entonces. Usando la fórmula de un producto de funciones esto es g por la derivada de f con respecto a x más f por la derivada de g con respecto a x, ¿no? Entonces, aquí ustedes pues van a decidir, o mejor dicho, f va a ser el coseno de 2x más 1. Y g va a ser seno de 6x más 1. Vamos a sustituir. Se ve muy feo así. Solo le voy a poner f de x para que... Aunque esa f de x se puede confundir con la que está aquí. A ver, ahorita le voy a dejar h. Entonces ahora sí. Entonces ustedes estudian ingeniería en informática. Sí, profesora. Y entonces, ¿qué piensan de la computación cuántica? Ahí aparecen aparecen muchas derivadas, derivadas parciales y todo. ¿Qué dicen de la computación cuántica? Una locura. Yo no había oído de eso. Se ve muy padre, ¿no? Rapidez. Pero cada vez Sí, siento que sería muy, muy interesante, ¿no? Pero cada vez nos estamos separando más, ¿no? De los países, pues se oye muy feo, de primer mundo, ¿no? Aquí en México, ¿cuántos institutos estarán, no digo investigando, pero que participen en congresos o algo así sobre el tema?
Pues yo creo que si son 3, son muchos. Yo también creo que... Pero, ¿sí han oído hablar de ese tema? No mucho, pero sí lo he escuchado. ¿Quiénes son los que ahorita están compitiendo o están como que apostando, investigando sobre el tema? ¿Quiénes son las grandes empresas? Pues yo creo que más que ya no son empresas, ya es algo, un monopolio. Es es Yo había China, ¿no? escuchado algo, de China y también los alemanes. ¿Y Google? Ellos dicen que ya, China y Google dicen ya lo encontraron. Me imagino que lo presumen para elevar su empresa en la bolsa. Pero hasta ahorita creo que nadie ha presentado una computadora cuántica. Y yo creo que tiene décadas que se supone lo están investigando. Pues ojalá a ustedes les toque participar en un congreso de ese tema. Y nos invitan a todos, ¿no? Para aprender un poquitito. Uh-huh. Claro, profesora. Pero que sea en serio, si van al congreso nos invitan. Bueno. Ay, quedan 4 minutos. Derivada de h, o sea, h de x es coseno de 2x más 1 por seno de 6x más 1. Entonces, vamos a escribir primero g. G es la segunda función que se está multiplicando, que en este caso sería seno. ¿Están de acuerdo? Sí. Seno de 6x más 1 por la derivada de coseno de 2x más 1 con respecto a x. O sea, seno va a multiplicar a la derivada del coseno y aquí es donde, por eso sus compañeros dijeron, se usa regla de la cadena 2 veces porque aquí van a usar regla de la cadena. Más, y ahora se escribe un término similar, pero con los papeles invertidos. Ahora va a ser coseno de 2x más 1 por la derivada de 6x más 1 entre dx. Entonces, h' de x va a ser 6x más 1 por la derivada de esta expresión. ¿Cuánto va la derivada del coseno de 2x? Según yo queda menos seno de 2x más 1 por 2x. Digo, por 2. Exacto. Bien. Menos, el coseno es menos seno. 2, ¿no? Sí lo dijo, bueno, al final dijo así, por 2. Así lo dijo, mira. Está bien, ¿no? Ah, sí. Más. ¿Y cuánto va la derivada de seno de 6x más 1? Coseno de 6x más 1 por 6. Por 6, muy bien. Ok. Aquí, pues ya lo que faltaría sería ordenar esos términos. Y el menos, menos y el 2 los vamos a pasar al inicio de la expresión. Menos 2 seno de 6x más 1 por seno de 2x más 1. Y 6 lo vamos a pasar igual al inicio de la...
esta no la pongo. Esta sería nuestra primera derivada. ¿Preguntas? No, Bueno. profesora. Por el Pues, momento no. No, profesora. si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego, Bien, profesora. profesora, hasta Gracias, luego. profesora, hasta luego. Buenos días. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias Hasta a luego. usted, profesora. Buena tarde, Cuídese. hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Muchísimas gracias. Buen día, hasta luego. Buen fin de semana, profa. Se cuida. Igualmente, gracias. Bye. Bye.